Noches, profesor. Mi nombre es Carlos Mario Costa López. Vengo a compartirle mi trabajo como tal. Compartir pantalla. Bueno, profesor, buenas noches. Mi nombre es Carlos Mario Costa López. Pertenezco al grupo G7, equipo de trabajo número 5, estadística 1. Como tal, vengo a hacer la presentación del análisis e interpretación de gráficos y tablas estadísticas, introducción a la probabilidad. La introducción del trabajo. Pero como tal en el proyecto se van a aplicar conceptos estadísticos descriptivos al estudio de horas de sueño ininterrumpido se mande una muestra de 30 trabajadores operativos con el fin de cuantificar un factor de riesgo psicosocial, o sea, la fatiga, en el contexto del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. La tabla de contingencia, distribución y frecuencia, dado que la variable de los estudios es cuantitativa, continua, en lugar de una tabla de contingencia tradicional que requiere dos variables categóricas. Se utiliza una tabla de distribución de frecuencia por intervalos que organiza la información para su análisis. Como tal, y vemos la tabla, profesor, para analizar que da una en la frecuencia absoluta un total de 30, como debe ser, la frecuencia relativa de 1 y la frecuencia relativa de 100. Entonces, en la conclusión relevante a partir de la tabla, la concentración central de riesgo de fatiga latente, la mayor concentración de trabajadores es 33%. Se encuentra en el intervalo de 36 a 39, como podemos ver en la tabla, en horas de sueño semanal. Esto se traduce en un promedio diario de 1,5 a 5,5 horas de sueño interrumpido, lo cual está por debajo de las 7 o 9 horas recomendadas, sugiriendo un alto riesgo de fatiga crónica que requiere intervención del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como tal. La identificación de su grupo vulnerable, 30% de la muestra, 9 trabajadores se encuentran en los rangos inferiores de horas de sueño, menos de 30 horas semanales, obligados a generar programas de vigilancia epidemiológica en salud específicos en su grupo de vulnerables que son de 9 trabajadores. El patrón de sueño consiste, pero bajo, la media, mediana y moda convergen en 38 horas y la desviación estándar es baja, porque la aproximación es de 2,49 horas. Esto indica que la mayoría de los trabajadores tienen un patrón de sueño muy similar y agrupado alrededor de la media, lo cual facilita la gestión de riesgo al estabilizar el nivel de exposición, pero confirma que dicho estándar es bajo. Como tal, aquí está la construcción de los gráficos. Se construyen tres gráficos adecuados para la distribución de frecuencias por intervalos. Gráfico 1, histograma de frecuencia absoluta. La descripción gráfica. El eje horizontal muestra unos intervalos de horas de sueño como tal, aquí abajo. Y el eje vertical muestra la frecuencia absoluta, la barra que está en un intervalo de 36 a 39 con una altura de 10. Conclusión, el gráfico muestra que la distribución tiene una ligera asimetría negativa y a una alta concentración en los valores bajos, como se ve aquí en la pantalla. Estoy señalando si pueden ver. Luego confirma que las horas de sueño de la mayoría de los trabajadores están por debajo del nivel óptimo, como podemos verlo aquí en pantalla. Aquí sí lo puedo señalar. Eh, Gráfico 2, polígono de frecuencia relativa. Aquí podemos evidenciar en esta gráfica que eh, los puntos medios de la parte superior de la barra de pico más alto del polígono se encuentra la marca clase de 3,5 horas. De 3,5 horas. Acá, acá. Ahí está. Y como conclusión tenemos que
que el pico de 37,5 horas indica que si se selecciona, tendremos aquí, sí, mira que está aquí, 3,5 horas. La frecuencia es muy alta como tal y se encuentra alrededor del valor, confirmando el valor modal de la distribución. El gráfico 3, hicimos ojiva, polígono de frecuencia acumulada, como tal eje horizontal acumulado phi y el eje vertical, la curva ascendente desde cero hasta la total de la muestra. El gráfico muestra claramente que el 90% de los trabajadores, 27, duermen 42 horas semanales o menos. Esto evidencia que un solo 10% de la población de la muestra logra superar en 42 horas, siendo un hallazgo crucial para determinar el nivel de descanso general de la planta. Como se ve aquí, ¿verdad? Va en aumento como tal, de superior, llega hasta 100. Una estimación de probabilidad de la ocurrencia del número total de casos posibles es el tamaño de la muestra, 30 trabajadores como tal. Los sucesos como tal, como piden en el trabajo, que un trabajador duerma menos de 36 horas, el subgrupo de alto riesgo, no de personas sumatoria de las clases. Eso sería un 30% como tal de la población. Suceso 2, que el trabajador duerma 42 horas. Sería un 90%, 27 personas frecuentes acumuladas hasta el 39 y 42. Un 90% como tal. Que un trabajador duerma más de 42 horas. Tres personas, la sumatoria de la clase sería un 10% como tal, un 100% con la totalidad de todas las probabilidades y los casos favorables. Como tal, sí existen unos casos positivos y negativos, que la aplicación, los positivos como tal, el proyecto permite aplicar conceptos abstractos de estadística descriptiva, medidas de dispersión y tendencia central a una situación real de los riesgos. Como tal, hay unos aspectos negativos en el sesgo de la muestra. La selección de la muestra limita a una sola planta, impide generalizar los resultados, visualización en posibles aspectos positivos. La tabla de distribución de frecuencia facilitó la visualización de la concentración de datos y la identificación rápida de intervalos de mayor riesgo. Dificultad de recolección, la sensibilidad de los datos, horas de sueño, interrumpido por haber sesgado las respuestas hacia lo socialmente deseable como aspecto negativo. Como positivo, trabajo en equipo, la formulación del problema y el diseño de las herramientas que fortalecieron la colaboración y la discusión sobre la relevancia de la estadística en estos casos. Como negativo, se hizo un cálculo laborioso, un cálculo manual de la varianza sumatoria de cuadrados de las desviaciones. Fue una parte más laboriosa y propensa a errores como tal. Como tal, la conclusión del trabajo. Parece un buen estudio, un buen proyecto que se realizó, profesor. Muchas gracias por la atención.